Bienvenidos a este nuevo módulo titulado Doctrina de Salvación. Esta es nuestra primera clase y quisiera comenzar con un texto que está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, que dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es una palabra muy hermosa que nos introduce al tema de la salvación. Específicamente nos recuerda que solamente a través de Cristo hay salvación, ¿no? Solamente a través de Cristo ha habido salvación siempre. No es en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, en toda la historia de redención, solamente a través de Cristo hay salvación. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, solo a través de Cristo hay salvación. Y vamos a comenzar eh, con el contenido de lo que va a ser el módulo. Vamos a hablar en la primera clase del decreto eterno de redención. En la segunda vamos a hablar de la obra de salvación. Y en la tercera y la cuarta clase vamos a estar hablando del orden de salvación. Ese va a ser la dinámica de este módulo. Y vamos a comenzar con la primera clase que habla acerca del decreto de Dios. Este tema es muy importante, el del decreto de Dios, porque lo que hace es ayudarnos a poner la mirada en el comienzo, en el plan de redención, ¿no? Vamos a hablar de salvación, vamos a hablar de la doctrina de salvación y la idea es comenzar viendo el plan de redención, el decreto eterno. Este es un tema que para muchos es como novedoso, ¿no? Porque muchas personas nunca se les habla acerca de el decreto eterno de redención, ¿no? Pero es un tema que aunque algunos cristianos no poco conocen, es un tema muy importante, un tema eh, bastante estructural de todo lo que es la doctrina de salvación. Por eso, en este módulo vamos a empezar con este tema, ¿no? Entonces, para entender apropiadamente la doctrina de salvación, debemos comenzar entendiendo su origen. La redención de los creyentes comienza en la eternidad y termina en la eternidad. Esa es la realidad. La salvación de los creyentes comienza en la eternidad y termina en la eternidad. En realidad, la salvación comienza en la eternidad con lo que en teología se conoce como el decreto eterno de Dios. El decreto eterno de Dios. Ese es el comienzo de la salvación de los hombres. Y aunque algunos estén en desacuerdo con esta doctrina, en realidad no la pueden sacar de la escritura. Está allí, está por todo lado la doctrina del decreto eterno de redención, ¿no? Ahí está desde el principio en el Antiguo Testamento y se reitera en toda la Biblia en el Nuevo Testamento también. ¿Qué es el decreto eterno de Dios? Yo quiero que miremos este tema eh, enfocándonos en la palabra, en lo que dice la Biblia. Recordemos que nosotros, los cristianos, estamos llamados a creer lo que dice la Biblia, ¿no? Podemos haber nacido o haber sido enseñados en el credo, en un credo, en cualquiera de los credos de las diferentes religiones cristianas, pero la realidad es que nosotros estamos llamados a creer lo que dice la Biblia. Y si un tema está en la Biblia, no podemos obviarlo simplemente porque no nos gusta o porque no estamos de acuerdo, porque lo que la Biblia nos llama es a conformar nuestra mente y nuestro corazón a ella. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema que está en la Biblia, ¿cierto? Que hace parte de las escrituras y vamos a verlo a la luz de la palabra precisamente, ¿no? ¿Qué es el decreto eterno de Dios? Pues el decreto eterno de Dios es el plan, es el propósito soberano y eterno de Dios. Ese es el decreto eterno, es el plan de salvación, es el plan eterno de redención, es su propósito eterno. Y ese propósito eterno, ese plan, está registrado en las escrituras, que se dio ese plan, ¿no?
La Biblia dice que ese plan se dio. Y para definirlo de una manera mejor, quisiera citar uno de los documentos antiguos de la Iglesia, que es la Confesión de Fe de Westminster. Recuerden que hemos visto que estos documentos no son de una iglesia o de la otra, sino han sido los documentos de la Iglesia cristiana a través de los tiempos. Y vamos a mirar un poco lo que dice la Confesión de Fe de Westminster acerca del decreto eterno de Dios. Dice Dios desde la eternidad. Esta es la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 3.1. Dice, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Miren lo que está diciendo aquí. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Es, es lo que definimos o lo que sacamos como conclusión de lo que dice la Escritura. Miren lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces aquí nada más ya estamos viendo un propósito eterno. La Biblia asegura que Dios planeó lo que iba a pasar en la eternidad, que Dios decretó todas estas cosas y las decretó de manera segura y efectiva, de tal manera que se desarrollan tal cual Él lo ha planeado. Dice que Él nos escogió a los creyentes antes de fundar el mundo. Y yo quiero que imaginemos un poco eso que nos está diciendo el apóstol Pablo. Antes de que Dios hiciese el mundo, ya había un plan. Él ya había elaborado un plan, un decreto eterno por el cual nosotros los creyentes seríamos salvos. Y esto hace honor, hace justicia a la salvación solo por gracia. Dios ya nos había destinado para salvarnos, ya nos había escogido para salvarnos. Y no solo para salvarnos, porque algunos piensan que la doctrina de la certeza de la salvación lo que dice es que nos vamos a salvar, vivamos como vivamos. Y algunos pretenden pensar que eso quiere decir que Dios va a salvar un poco de impíos, pero no es lo que dice el texto. El texto dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y eso es importante. Dios nos escoge no solamente para salvarnos, pero también para regenerarnos, también para santificarnos. Y lo que dice la Escritura es que Dios, que lo que estamos viendo aquí en la tierra de la salvación de los creyentes, no es algo que está ocurriendo sin un previo plan, sino que ya estaba planeado desde antes de fundar el mundo. Más adelante en el versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren esta palabra que está en la Biblia. A muchos les molesta que se hable acerca de la predestinación, pero es que el que habla de la predestinación es Dios. La Biblia dice que Dios nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es ese? Pues Dios, ¿no? Dios en su divina gracia nos predestinó antes de la fundación del mundo para salvarnos, no solo para salvarnos, para justificarnos, para perdonarnos. Y eso es muy importante porque la obra de salvación es completa. No es que Dios escogió a unos para que se salvaran a pesar de que van a vivir una vida terrible. No, Dios nos escoge sin obras, ¿cierto? Porque fue antes de la fundación del mundo, pero nos escoge para buenas obras, dice la Biblia, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, yo quiero que miremos este texto que está aquí también. Bueno, primero vamos a concluir esta primera parte acerca del, del decreto. Entonces, sabemos que hay un decreto. Podemos decir que Dios no solo conoce, sino que es quien organizó y ha orquestado desde la eternidad todo cuanto ha de ocurrir. Y para entender mejor esa doctrina,
he preparado una lista de 7 características del decreto de Dios. Vamos a hablar de 7 características. Si usted de pronto no había escuchado acerca del decreto de Dios o tenía conocimiento muy superficial, pues lo que vamos a hacer es, a través de 7 características, entender mucho mejor lo que es el decreto eterno. Entonces, lo primero que vemos aquí en esta pantalla es que el decreto, una de las características del decreto eterno es precisamente la eternidad, ¿no? El decreto es eterno, ¿cierto? El decreto de Dios fue concebido en la eternidad, como decía el texto de Efesios que acabamos de leer. Por eso podemos decir que la salvación comienza en la eternidad y termina en la eternidad. Si ustedes se dan cuenta, el tiempo presente, el tiempo nuestro, aquí donde se marcan las horas, los minutos, los segundos, donde se marcan los días, los meses y los años, pues es un paréntesis en la eternidad realmente, porque esto empieza con la eternidad y termina con la eternidad. Y lo que hay en la mitad es un espacio de tiempo que Dios en su soberana voluntad ha querido poner allí. Así que lo que vemos ahorita como el tiempo es un paréntesis en medio de la eternidad. Todo esto empezó en la eternidad y terminará en la eternidad. Efesios capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y yo quiero que veamos esto. El apóstol Pablo aquí en este texto nos recuerda que el propósito que todo se está dando, que todo se está eh, viendo aquí en esta tierra, todo está ocurriendo en esta tierra conforme al propósito eterno, dice el apóstol Pablo, que hizo en Cristo. Dios tuvo un propósito, un plan en la eternidad y se está desarrollando ese plan a través del tiempo. Y es lo que estamos viendo, lo que hemos desarrollado es el plan, el propósito eterno de redención. Y por eso, como dice el texto que acabamos de leer, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Y ese es algo precioso que tenemos en Cristo, la seguridad de redención, la seguridad de ser salvos. Si hemos sido salvos por la gracia de Cristo, esa salvación es eterna por la obra del Evangelio en nuestras vidas, en nuestros corazones. Esa salvación es eterna. El decreto de Dios nos da confianza, nos da seguridad, nos da la seguridad que Dios comenzó en nosotros la buena obra y como dice la Biblia, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos la confianza porque la obra de redención es eterna, porque el plan de Dios es eterno. Empezó en la eternidad y se cumplirá perfectamente terminando en la eternidad también. Esa es la primera característica que tenemos acerca del decreto. La segunda característica es su inmutabilidad. Entonces, esto también es muy importante porque estamos diciendo que Dios diseñó un plan en el principio, ¿cierto? Antes de que el mundo fuese formado, Dios diseñó un plan que se está cumpliendo a través del tiempo. ¿Cómo es ese plan? Primero dijimos que es eterno, pero segundo, hablamos de la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir la inmutabilidad? La Biblia enseña que el decreto de Dios es inmutable, es decir, el decreto de Dios no cambia. Dios es la sabiduría misma. Él no falla, Él no corrige su plan porque Él es perfecto. Y esa inmutabilidad implica que el plan soberano de Dios no puede ser frustrado. Y eso nos da tranquilidad, eso nos da alegría, nos da confianza. El plan de Dios no puede ser cambiado. Y es algo que Dios nos usa en su palabra para darnos tranquilidad, para darnos certeza, para confortar el corazón de su iglesia. Porque lo que Dios ha decretado, así será, se cumplirá. Lo que Dios ha planeado, se cumplirá. Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Recuerdan las escrituras? Hay muchas escrituras que toman relevancia cuando entendemos el decreto eterno de redención. Hay muchos textos en la Biblia que los cristianos recitan, les parece bonito, pero no entienden porque no han comprendido el decreto eterno de redención. Cuando Dios habla de inmutabilidad, habla
de esa característica de Él, de su ser, pero también de su plan soberano. Y por esa certeza de la inmutabilidad de Dios y de su plan, es que la iglesia puede estar tranquila. El profeta Isaías escribe en Isaías 14, versículos 24 al 27, dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que yo he pensado. Miren lo que dice el profeta. Está hablando de parte de Dios. Dios dice así, ciertamente se hará de la manera en que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré. Y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y esto es algo muy hermoso porque nos muestra esa realidad. No hay nada que podamos hacer ante el decreto de Dios. Dios ha decretado, Dios ha establecido un plan y ese plan se cumplirá, ese plan será cumplido perfectamente. No va a cambiar, no cambiará por ninguna razón, por ninguna circunstancia, porque el plan de Dios refleja el carácter de Dios. Dios es inmutable, su plan es inmutable. Dios no falla, Dios no corrige. Hay algunas eh, religiones cristianas que hablan de Dios como si Dios aprendiera en el tiempo, ¿no? Como si Dios en diferentes dispensaciones intentó salvar al hombre y como en la primera no pudo porque no le resultó, no le salió, pues entonces él empieza otra manera de salvarle y tampoco puede en esta, entonces él aprende y empieza a salvar al hombre, a intentar salvarlo de otra manera. Los que piensan así pues no están alineados a la escritura, porque la Biblia dice que Dios es perfecto, que Dios es todo sabio, que Él lo sabe todo, lo conoce todo, es omnisciente y que Él no necesita aprender en el camino. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él es perfecto, soberano. Y la inmutabilidad nos habla de eso, nos habla de su perfección, nos habla de su sabiduría, que Él no necesita cambiar nada, no necesita remodelar su plan, sino que Él simplemente cumplirá todo lo que decretó al principio, como dice el profeta Isaías. La inmutabilidad de Dios y de su plan eterno nos conforta como iglesia. Podemos descansar sobre una roca firme, sólida, que es la salvación del Dios inmutable. Amén. La siguiente característica es la soberanía. Dios es el Señor y dueño de todo lo que existe, ¿no? Él gobierna. Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando del soberano, el que gobierna sobre todo. Y hace con lo que es suyo, pues todo lo que quiere. Esa es la realidad. Miren, todas estas doctrinas, eh, cuando nosotros las vemos por primera vez, todas ellas nos causan cierto rechazo a los hombres por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el hombre quiere tener el control de todo. El hombre siempre quiere tener el control de todo. El hombre quiere ser el dueño de todo, quiere tener el control de todo. Y entonces nuestro corazón muchas veces pelea con estas doctrinas cuando recién las entendemos, las conocemos, porque sencillamente nosotros queremos ser los soberanos. Nosotros queremos tener el control, ¿no? Nosotros queremos que las cosas sean como dicen hoy en día, que nosotros tenemos el control de la salvación y de todo. Pero la Biblia nos enseña que Dios es el dueño de la salvación, Él es el soberano, Él gobierna sobre todo, sobre sus criaturas, y Él hace con nosotros lo que quiere. ¿Recuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Él decía, dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste? ¿Cierto? ¿Por qué me hiciste así? Lo que vemos en la escritura es que Dios es soberano, que Él gobierna sobre todo, y Él hace con lo suyo todo lo que quiere. Y por eso Dios desde la eternidad decretó que las cosas iban a ser de esta manera, las decretó porque todas las cosas son suyas. Y Él hizo
con lo suyo lo que Él quiso según su soberana sabiduría. Ahora, lo maravilloso es que nuestro Dios no solamente es soberano, también es sabio, también es bueno, también es justo, también es el Dios de verdad. Y todo eso nos dice que el que controla el universo, el que rige la vida y el destino de todas las criaturas, pues es el Señor, el sabio, el Dios glorioso, y podemos descansar en Él. Y hay un texto en Daniel que escribe precisamente un soberano. ¿Recuerdan? Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el rey de Babilonia. El Babilonia fue uno de los imperios grandes y poderosos, antiguos imperios, ¿no? Y este imperio llegó a tener mucho poder, este rey llegó a tener mucho poder. Y la Biblia dice que este rey, viendo la grandeza de su imperio, la grandeza de todo lo que había logrado, él llega a envanecerse, a llegar a pensar que él era el dueño de todo eso, que él era el autor de toda esa conquista que había logrado, que él era el que tenía el poder, llegó a sentirse como un dios, ¿no? Y en medio de todo ese orgullo que surgió en su corazón y esa ganas de ser elogiado y ser visto como un dios incluso, porque incluso él quiso hacer una estatua em, a su persona. Y toda esa vanagloria que infló su corazón le llevó a un estado en que Dios le castiga volviéndolo loco. Recuerdan que eso está en la escritura. Y cuando este hombre se enloquece, obviamente es apartado del reino. Y él dura un tiempo viviendo como las bestias, dice la escritura, ¿no? Y luego viene la reflexión, ¿no? Luego él puede llegar a entender que él no era nada, que Él no es el que gobierna la vida de todo el mundo, sino que es el Dios soberano. Y ahí es donde viene esta frase preciosa de Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35, que dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Miren este texto tan hermoso. Lo está diciendo el rey Nabucodonosor. Esto podría decirlo una persona humilde, segura de su realidad, de su estado, pero este fue uno de los hombres que llegó a tener más poder en ese tiempo, era el dueño prácticamente de la gran riqueza de Babilonia, era el que tenía dominio sobre el mundo conocido, pero llegó al punto de entender, llegó al punto en el que alzó sus ojos al cielo. Esa expresión es muy hermosa porque nos recuerda que Dios está arriba y nosotros estamos aquí abajo, ¿cierto? Que Dios es el Altísimo, el soberano y nosotros apenas estamos aquí en la tierra. Y dice, y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. El que tiene el verdadero dominio sobre todo lo que existe es Dios. Él es el soberano. Por eso su decreto es soberano. Dios no nos pregunta, Dios no nos dice, no nos pide consejo, porque Él es soberano y sus decretos son soberanos. Todos los habitantes de la tierra, dijo Nabucodonosor, son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el cielo, en los habitantes de la tierra, en todo lugar. Dios hace lo que quiera con lo suyo. No hay nadie que pueda decirle, ¿qué haces? Esa es la soberanía de Dios. Y esto otra vez, aquí viene otra vez, nuestro corazón pecaminoso contiende con esto, ¿cierto? Y es la realidad, muchas personas no pueden soportar las doctrinas de la soberanía de Dios cuando escuchan que Dios tiene el control, que Él es el que hace lo que quiera con lo suyo. Entonces ahí viene la contienda, viene el no aceptarlo, el no reconocerlo, el decir, no, el que tiene el mando soy yo. Y eso es lo que hace que el- la sana doctrina sea difícil de aceptar, ¿no? No es que la Biblia esté mal, es que nuestro corazón está mal.
No es que la Biblia o la doctrina esté torcida o sesgada, sino que nuestro corazón está vendido al pecado. Nuestro corazón es orgulloso. Nosotros queremos tener el control. La Biblia es perfecta, Dios es perfecto, Dios es el Señor, el dueño de todo lo que existe. Nosotros somos pecadores y nos cuesta aceptar la soberanía de Dios. Muchas personas contienden con la soberanía de Dios y prefieren negar las doctrinas que hablan de su soberanía, y es la realidad. Aunque muchos digan, sí, Dios es el dueño de todo, pues en realidad doctrinas como esta del decreto de Dios no las soportan, porque nos quitan totalmente a nosotros el control y lo dejan solamente, exclusivamente en Dios. Y en la realidad Dios tiene el control de todo en esta vida, en esta tierra, en este mundo. ¿Cómo más es el decreto eterno del que estamos hablando? Otra característica del decreto eterno es la libertad, ¿no? Esa es otra cosa que resalta la definición de la Confesión de Fe de Westminster. Dios ordenó libremente todo lo que sucede. Nada ni nadie influyó en su determinación. Dios no tiene consejeros, es lo que está diciendo eh, la confesión y la Biblia, ¿no? Dios no tiene consejeros. Cuando Dios determinó que las cosas sucedieran como suceden, nada ni nadie lo guió, nada ni nadie lo aconsejó. Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Obviamente esa es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta obvia? ¿No? La respuesta obvia es nadie, nadie pudo aconsejar a Dios, ¿cierto? El apóstol Pablo también, escribiendo a los romanos, dice en Romanos 11:33 y 34, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Y este versículo de Romanos es precioso porque aquí están hablando de los decretos de Dios. Si ustedes ven, dice, cuán insondables son sus juicios. Y esa palabra juicios no está haciendo referencia al juicio legal que Dios hace como juez, sino que esa palabra juicio está hablando de sus decretos, está hablando de sus decisiones, ¿no? De sus decisiones coherentes con su ser. Cuán insondables son sus juicios, sus determinaciones, lo que Él establece. Son insondables sus juicios, son inescrutables sus caminos. Nosotros no entendemos. Él es soberano, nosotros no. Él es perfecto, nosotros no. Él es santo, nosotros somos pecadores. ¿Cómo entender el decreto de Dios? ¿Cómo entendemos lo que Él está haciendo? Y eso es importante. Nosotros no podemos entender la mente de Dios. Él estaba actuando en libertad cuando decretó lo que decretó. El hombre orgulloso no puede concebir la idea de que nosotros no hayamos tenido nada que ver en la elección de Dios. Y sugiere que Dios escogió porque sabía que seríamos nosotros buenas personas. Entonces, como que Dios sabía que estas personas iban a ser buenas y por eso les escogió. Pero obviamente eso es contrario a lo que dice la Biblia. Eso sería decir que nosotros y nuestra bondad influimos en su determinación. Pero la Biblia presenta la elección como libre. Y quiero leerles otro texto. Miren que estamos leyendo la Biblia porque lo que nosotros como creyentes debemos tener firme en nuestro corazón es lo que dice la Biblia, ¿no? No lo que cree fulano o lo que cree el otro, sino lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Dice Efesios 1:4 y 5. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí están hablando del decreto. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y miren esta última parte, dice, según el puro afecto de su voluntad. Miren que no dice según nuestras buenas obras, no dice según lo buenos o lo piadosos que seríamos nosotros, sino que dice según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nosotros fuimos escogidos para ser adoptados, para ser santificados? ¿Por qué nos eligió Dios desde antes de la fundación del mundo? Dice el apóstol Pablo, según el puro afecto de su voluntad.
es decir, porque Él quiso, ¿cierto? Nadie le incitó a hacerlo, nadie le obligó a hacerlo, simplemente Él lo quiso así. En su libertad Dios toma la decisión de redimirnos, Dios nos escoge, Dios en su libertad que tiene como soberano le plació elegir de en medio de toda la humanidad un pueblo para salvarlo, para redimirlo. Y eso es importante. Nosotros debemos recordar esta característica del decreto de Dios que es libre. Dios decretó todo lo que decretó en libertad porque Él es el soberano. Otra característica del decreto de Dios es el propósito, ¿no? El propósito del decreto de Dios nunca fue el bienestar del hombre, como propone el evangelio humanista que hoy en día se escucha por muchos lugares, ¿no? Muchos dicen que Cristo fue a la cruz con el propósito exclusivo de nuestro bienestar, ¿no? Es lo que dice el evangelio humanista, que todo este plan de redención tiene que ver con el bienestar del hombre, pero la Biblia nos enseña que el propósito de la redención es la gloria de Dios, es la gloria de Dios. El propósito del plan eterno de redención es la gloria de Dios. En Efesios, el apóstol Pablo, después de habernos hablado de los beneficios de la redención, él afirma algo muy precioso en Efesios 1:6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, Pablo estaba allí describiendo el plan de redención, cómo Dios había planeado que fuésemos escogidos, santificados, justificados, regenerados. Está exponiendo toda la doctrina de redención. Y en el 6 dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo el plan de redención es para alabanza de la gloria de su gracia. Todo el plan de redención tiene el propósito de glorificar a Dios. El propósito de la redención es Dios. La doctrina de salvación no tiene que ver con nosotros, sino con Dios, con su gloria, con Cristo y su redención. Y esa parte es fundamental en el Evangelio. La gloria y la alabanza es para Dios. La razón del Evangelio es Dios, es Cristo. Miren lo que dice Isaías, capítulo 48, versículos 9 al 11. Dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Miren que está hablando el Señor. Dice, ¿por amor de quién? De mi nombre, diferiré mi ira. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Un texto bastante claro. Él dice que es por él, por amor de su nombre, lo repite 3 veces. Él dice, es por mí que te escogí, es por mí que te limpié, que reprimí mi ira, es por ti, es por mí, dice el Señor, que haré toda esta obra de redención. Por amor de mí mismo lo haré, dice él. Mis hermanos, este es el propósito de Dios. El propósito de Dios es Él mismo, es su gloria. Es por Él que somos nosotros salvos. Nosotros llegamos a pensar que la ley tiene el propósito solamente de ser punitiva, ¿no? Es decir, de castigar al malo y de recompensarlo al que hace bien. Pero el fin realmente de la ley es llevarnos a Cristo. Si ustedes analizan un poco, esa es la realidad. Cuando Dios dio su ley, Él sabía que nosotros éramos pecadores. Por eso en la ley no solamente está las directrices de lo que no debemos hacer o lo que debemos hacer, sino que aparte de eso también la ley tiene el asunto de la gracia incluido allí, ¿no? La ley tiene el mandato de los sacrificios. ¿Por qué Dios hace en medio de la ley lo de los sacrificios? Porque Dios sabe que nosotros, los hombres, somos pecadores.
Y eso es muy importante. Dentro de la ley no solamente está el mandato de lo que debemos o no debemos hacer. Si fuera solamente eso, la ley, pues tendríamos que aceptar o reconocer que sí podemos, ¿cierto? Y que nosotros somos capaces. Pero aparte de las normas, de la normativa de la ley, también está la parte de los sacrificios. También está la parte del tabernáculo. También está la parte donde el sacerdote tomaba la sangre del cordero que traía al pecador, la ofrecía delante del Dios eterno y los pecados de esta persona eran perdonados. Entonces, el propósito de la ley es Cristo, es la gloria de Cristo, es revelar a Cristo el Salvador. El propósito de la salvación es revelar al Dios que salva, ¿no? Y eso es algo que debemos tener claro. Toda la que es la Biblia es la historia de redención, no es la historia de bondad de nadie. Por eso la Biblia no oculta el pecado de los cristianos, eh, de los grandes hombres de fe que vemos en la Biblia, como Abraham, como David, como todos estos hombres. La Biblia no esconde sus pecados. La Biblia los muestra, dice ellos pecaron, ellos fallaron. Porque la salvación no dependía de ellos, dependía de Dios que los escogió, que trabajó en sus corazones, que estaba obrando en ellos. Así que el evangelio humanista pone al hombre como el que tiene el control, pero la Biblia dice que Dios es el soberano, que Él es el que tiene el poder, el control. El evangelio moderno, el propósito del evangelio moderno es el hombre, pero la Biblia enseña que el propósito del evangelio es la gloria de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, yo quiero que recordemos esto, cuando Cristo murió en la cruz, estaba haciendo lo que el Cordero hizo en el tabernáculo. Y la función del Cordero en el tabernáculo era resarcir, era vindicar la justicia de Dios, era satisfacer la justicia de Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando el Cordero moría en la cruz, estaba satisfaciendo la justicia de Dios, estaba vindicando su santidad, su ley, y eso es lo importante del Evangelio. Prácticamente nuestra redención viene a ser como la consecuencia de esa obra que se hace delante de la justicia de Dios. Pero el punto principal, el punto clave del Evangelio es la justicia de Dios, la gloria de Dios. Nosotros venimos a ser salvos como beneficio del hecho de que Cristo satisface la justicia de Dios. Así que el propósito del decreto eterno de redención es la gloria de Dios. El propósito de todo el plan de salvación no es que nosotros tengamos dinero, no es que seamos famosos, no es este o aquel. El propósito siempre ha sido Dios. Por eso en medio de la historia de redención vemos que la iglesia ha sufrido, la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha pasado muchas cosas, pero en medio de todas las cosas Dios está perseverando en su iglesia. Si el propósito de la salvación fuera el bienestar de la iglesia, ¿qué le podemos decir a los mártires? ¿O qué le podemos decir a toda esa gente que ha tenido que sufrir persecución por causa del Evangelio? Si el propósito del Evangelio es el bienestar del hombre, entonces ¿qué podemos decirle a los profetas que murieron de maneras terribles precisamente predicando la verdad? O a los apóstoles, que muchos de ellos también murieron en persecución. El propósito del Evangelio es la gloria de Dios y debemos nosotros como creyentes tener firme ese propósito en nuestro corazón. Pablo lo dice el profeta Isaías, es por Él, es por nuestro Dios que estamos aquí. Y ese es el propósito del decreto eterno de redención. El sexto punto de nuestro estudio, la sexta característica del decreto de Dios es su alcance, ¿no? Todo ha sido decretado por Dios. Y cuando decimos todo ha sido decretado por Dios, pues estamos hablando de todo. La creación misma fue el producto del decreto de Dios. Las estaciones del año, la duración de la vida del hombre en la tierra, todas esas cosas hacen parte del decreto de Dios. Job, por ejemplo, dice en Job 14, versículo 5, dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Está hablando del hombre. Le pusiste límite de los cuales no pasará. Entonces Dios tiene
decretado el tiempo del hombre en la tierra. Dios le ha puesto un límite a cada vida. Todos tenemos un día en el que vamos a dar cuentas a Dios. ¿Quién pone ese límite? ¿Quién pone la fecha? Solamente Dios. Todo cuanto ocurre aquí ha sido decretado por Dios, incluso los eventos catastróficos que nosotros consideramos como malos y problemáticos, pues hacen parte de la provisión de Dios, hace parte de lo que Dios en su sabiduría y soberanía ha provisto al hombre, ¿no? Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 dice, ¿quién será aquel que diga, sucedió algo que el Señor no ha mandado? Miren, miren la soberanía de Dios, miren el alcance del decreto de Dios. Miren todo eso aquí en esta sola pregunta. Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? 38 dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. De la boca de Dios no salen las cosas que a nosotros como hombres consideramos buenas, agradables, pero también las cosas que nosotros consideramos que son malas, que no nos convienen, digámoslo así. Recordemos que están hablando de un caso físico allí en Lamentaciones, que fue la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, y es a eso a lo que se refiere el profeta Jeremías cuando dice lo malo, ¿no? Y aunque los actos que ocurren a nuestro alrededor nosotros no lo podemos entender, nosotros debemos recordar la soberanía de Dios. Hay muchas cosas que ocurren y si nosotros aprendemos a verlas como providencia, pues vamos a tener más tranquilidad. Muchas cosas que ocurren, por ejemplo, accidentes en los que una persona pierde la vida, situaciones desastrosas, catastróficas, como un terremoto, y todas esas cosas son providencia de Dios. Si nosotros soltamos el deseo de dominarlo todo y entendemos que el que domina los cielos, el que domina las situaciones es Dios, el que tiene el control de todo es Dios, pues nosotros vamos a descansar en la soberanía de Dios. Dios es el que está haciendo, Dios es el que está orando y cuando Él quiere, pues simplemente destruye un lugar, acaba con un territorio. Él es soberano, Él está haciendo justicia. Nosotros no entendemos lo que Él está haciendo, pero muchas veces está haciendo justicia, está efectuando un juicio, por ejemplo, está haciendo lo que Él quiere, como Él quiere, porque Él es soberano. Él es sabio, Él sabe lo que está haciendo. Nosotros somos tan atrevidos que le damos consejos, pero Él sabe lo que está haciendo. Ahora, quiero hablar de otra parte que es un poco polémica y es del alcance del decreto de Dios en situaciones pecaminosas. Y aunque los actos pecaminosos del hombre también encajan dentro del decreto de Dios, es necesario aclarar, como lo hacen las confesiones de fe, que Dios no es el autor del pecado, ni hace violencia a la libertad del hombre. Dios no es el que tienta a las personas para que pequen, sino más bien lo que decimos cuando decimos, hablamos del decreto de Dios en situaciones pecaminosas, lo que dice es que aunque Dios es quien decreta todo, Él no hace violencia a la libertad del hombre. Por su decreto Dios ordena las situaciones para su propia gloria, pero Dios no tienta a nadie. Y quiero aclararlo porque de pronto alguno dice, bueno, ¿cómo puede ser esto? Miren lo que dice Santiago. Vamos a tomar lo que conocemos, lo que tenemos firme, que es lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? Primero, en Santiago 1:13 nos enseña que Dios no tienta a nadie. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios no es el que tienta a las personas. Que en el decreto de Dios también está incluido el pecado de los hombres, no quiere decir que Dios tienta a nadie, porque Dios no tienta a nadie. Dios no hace pecar al hombre, ¿no? Pero también debemos aclarar que el hombre es tentado por su propio pecado. El hombre es tentado por su propio pecado, no por Dios, sino por su propio pecado. Dice Santiago 1, del 14 al 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, miren esto, lo que hemos visto en la Biblia hasta aquí es,
Dentro del decreto de Dios también se incluyen las situaciones pecaminosas del hombre. Pero eso no quiere decir que Dios los tiente, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. ¿Quién tienta al hombre para pecar? ¿Quién le lleva a pecar? Santiago dice que su propio corazón, que es pecaminoso, es atraído y seducido por el pecado y él termina dando a luz el pecado y el pecado a la muerte. Es lo que dice Santiago. Por eso el hombre es responsable de sus actos, porque es él mismo, es su pecado el que lo lleva a hacer lo que hace. Entonces, ¿cómo opera la soberanía de Dios? Pues simplemente Dios toma el hombre pecador y lo pone en el momento justo donde lo debe poner a hacer lo que él le gusta, lo que al pecador le gusta, y él ordena los acontecimientos para que todo esto termine dándole gloria a él, a Dios, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Quiero darles un ejemplo. Un ejemplo bíblico es el caso de Faraón, ¿no? En Éxodo dice, por ejemplo, acerca de Faraón, Dios le dice a Faraón en Éxodo 9, 16 y 17, dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Entonces miren esta declaración de Dios. Dios le dice, yo te escogí para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en la tierra. Pero no es porque Faraón no haya sido un predicador, no, sino porque él fue terco y obstinado y con su terquedad y obstinación hizo que el nombre de Dios se conociera por toda la tierra. Entonces Dios utilizó a Faraón para mostrar su poder a través de su terquedad. Pero Faraón no actuó porque Dios le obligó a ser terco, sino porque él era así. Faraón actuó contra el pueblo de Dios por su soberbia, porque él se creía Dios, él se creía un Dios, y cuando escuchó que el Dios verdadero le daba una orden, le pasó lo mismo que muchos que escuchan acerca de las doctrinas de la soberanía de Dios. Se llenan de soberbia y no aceptan, no quieren reconocer que Dios es Dios. ¿Y qué pasó? Pues que al final la terquedad de Faraón obró para la gloria de Dios. Miren lo interesante, ¿no? La terquedad de Faraón obró para la gloria de Dios. Y así es que el pecado encaja dentro de la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios, en el plan de redención, el pecado del hombre está allí, pero no porque Dios lo haga pecar, sino porque el hombre es pecado, ¿no? Y Dios simplemente ordena las cosas para que incluso el pecado del hombre glorifique a Dios, como ocurrió en el caso de Faraón. Por último, vamos a ver la característica de la influencia que causa esta doctrina del decreto de Dios, la influencia que debe causar la doctrina del decreto de Dios. Y aquí nos preguntamos, ¿qué tipo de influencia debe causar la doctrina del decreto de Dios? Porque en este sentido hay muchas acusaciones en cuanto a esta doctrina, por eso algunos no quieren hablar del tema, porque algunos piensan que la doctrina del decreto de Dios influencia al hombre a no hacer nada, que como que si Dios es soberano, ¿cierto? Entonces eso como que le quita la responsabilidad al hombre y eso es equivocado, ¿no? Pensar que la soberanía de Dios le quita la responsabilidad al hombre es equivocado porque esas son dos doctrinas que están en toda la escritura y que son reales. La Biblia enseña que Dios es soberano, pero la Biblia también enseña que el hombre es responsable. Esas dos cosas no se pueden negar y aunque parecen como contradictorias, son dos cosas que enseña la Biblia y que debemos tenerlas por ciertas, ¿no? Muchos piensan que la soberanía de Dios en sus decretos quita la responsabilidad humana y eso es equivocado. Por ejemplo, hay cristianos que no creen en la doctrina del decreto de Dios porque dicen que si Dios ha decretado y decidido todo, pues no tiene sentido que prediquemos el Evangelio, porque al fin y al cabo Dios salvará a sus escogidos, ¿no? Si Dios los va a salvar, pues ¿para qué predicamos? ¿Cierto? Si es inevitable que Dios los salve, pues no hagamos nada, ¿cierto? Eso piensan algunos, con esas palabras es que atacan la doctrina de la soberanía de Dios, del decreto de Dios. Pero la verdad es que el decreto de Dios, que es la causa primaria de todos los eventos, pues no quita las causas y los efectos secundarios. Es decir, vamos a dar un ejemplo que nos ayuda mejor a entender. Un ejemplo claro
es que Dios es el que nos suple soberanamente de nuestro pan, ¿cierto? Nosotros oramos a Dios, le decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios es el proveedor de nuestra comida, de nuestro sustento. Eso dice la Biblia, eso creemos nosotros los cristianos. Pero también la Biblia dice que si los hombres quieren comer, deben trabajar. Dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma. Y la orden de Dios es específica, debemos trabajar. Debemos sustentarnos a través del trabajo. Entonces miren cómo las dos cosas son reales. Por un lado está la soberana providencia de Dios que nos mantiene, que es la que nos da el pan de cada día, pero también está la responsabilidad humana del trabajo. De la misma manera nosotros podemos ver en la Biblia que Dios es soberano para salvar, que Dios es soberano para hacer su plan, pero que a nosotros la iglesia se nos ha encomendado la tarea de predicar el evangelio. No podemos nosotros decir, Dios es soberano, va a salvar a su gente y yo no tengo nada que hacer aquí. No, porque Dios también, dentro del soberano decreto suyo, hace la predicación necesaria, ya que Él también ha decretado que los creyentes sean los instrumentos por medio de los cuales se lleva a cabo el alcance de los perdidos. Por ejemplo, Romanos lo expresa así. Miren cómo las dos cosas son ciertas. Romanos 10, del 13 al 15, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ese es un texto que nos habla de nuestra responsabilidad. Pablo, el apóstol que habla más acerca de la soberana elección de Dios, que habla más acerca de la salvación solo por gracia, el apóstol que más defiende la soberanía de Dios en la redención, nos da estos textos que dicen, ustedes tienen que irme a predicar porque entonces, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cierto? ¿Cómo oirán sin que nadie les predique? Entonces, aquí vemos las dos cosas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios no quita la responsabilidad del hombre, todo lo contrario, la promueve. Y el soberano decreto de Dios nos debe influenciar a trabajar con la certeza de un resultado, a batallar con la convicción de una victoria, a correr con la seguridad de que llegaremos a la meta. Esa debe ser la manera de influenciar al creyente a través de la doctrina del decreto de Dios. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Miren que aquí Pablo está hablando de las dos doctrinas, ¿no? De la soberanía de Dios, por eso dice los escogidos, pero también de su responsabilidad, que tiene que predicar y soportar la persecución y soportar todo lo que soportó el apóstol Pablo por amor a los escogidos. Esas dos doctrinas van de la mano. La doctrina del decreto de Dios no nos debe desanimar a trabajar, ni a orar, ni a hacer lo que debemos hacer. Todo lo contrario, nos debe influenciar a trabajar con la certeza de que tenemos la victoria, a correr seguros de que llegaremos a la meta, a guerrear convencidos de nuestra victoria. Así que, mis hermanos, vamos a terminar este tiempo de clase, pero yo quisiera dejarles en sus corazones la tarea, que tiene algunas dudas acerca del decreto de Dios. Yo le invito a que lea las escrituras, le invito a que examine la Biblia, lo que dice la Biblia acerca de eso, no lo que dice el uno o el otro. Examine la Biblia, lo que dice la escritura. Dios es soberano. Nosotros somos creación de Dios y estamos en medio de ese decreto precioso de redención. Por su gracia hemos sido salvos. Cuando todos merecíamos condenación, a Dios en su misericordia le plació salvar un pueblo para sí, y eso es maravilloso, que nosotros hoy disfrutemos de esa redención por gracia, aunque en nuestro pecado debimos haber seguido nuestro camino y habernos perdido, Dios en su misericordia nos salvó. Y con esta última característica llegamos al final de esta primera clase.
Si Dios lo permite, pues nos vemos en las próximas para seguir hablando de este importante tema del decreto de Dios. Bendiciones.